Es el 20 de diciembre de 1968, a las 9:45 de la noche. En Vallejo, California, un asesinato brutal está teniendo lugar. Una joven pareja, Darlene Ferrin y Michael Mageau, están estacionados en un automóvil en el parque Blue Rock Springs. Un pistolero se acerca a su vehículo y dispara. Los víctimas son solo 22 y 19 años, sus vidas cortadas en un instante. Los timbres de alerta están a punto de romper la noche mientras el asesino huye del escenario. El parque es un oasis iluminado débilmente en una noche cálida de invierno. El sonido de disparos ecoa en el aire, atravesando la calma de la noche. Un solo automóvil está estacionado a distancia, sus faros proyectan una débil luz en los árboles circundantes. El olor a pólvora flota pesadamente en el aire, mezclándose con el aroma de las flores en flor. A medida que pasa la noche, el escenario será bañado en una luz extraña y titilante de los coches de policía que pronto llegan. En este momento, el asesino es una figura sombría, una visión fugaz de violencia en una noche oscura. Su rostro está oculto, sus rasgos escondidos detrás de una máscara de locura. Es un depredador, acechando a su presa con precisión calculada. Sus ojos son fríos y calculadores, privados de cualquier gatillo emocional. Es el maestro de su propio juego distorsionado, uno que dejará un rastro de muerte y destrucción en su wak. Los testigos en el parque cercano informan haber escuchado el sonido de disparos, seguido por los gritos de las víctimas. Describen haber visto un automóvil acelerando desde el escenario, sus neumáticos chirpiendo mientras desaparece en la noche. Otros afirman haber visto a una persona en la distancia, corriendo hacia la oscuridad. Algunos oyen una voz, burlona y amenazante, como si el asesino estuviera desafiando al mundo a atraparlo. El pánico se apodera de la realidad de la situación que comienza a asentarse. Cuando la policía llega al escenario, encuentran la carnicería que se encuentra dentro. La joven pareja yace inerte en el automóvil, sus cuerpos llenos de heridas de bala. El asesino ha dejado atrás una tarjeta de presentación, un mensaje criptográfico escrito en un cajero automático cercano. Es un mensaje que quedará grabado para siempre en la mente de la policía, un recordatorio helado de la maldad que está en libertad. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribir y la campana, publicamos nuevos casos todos los días. Nos sumergimos en las profundidades más oscuras del crimen y la corrupción, siempre en la búsqueda del siguiente relato distorsionado para compartir con ustedes. Voy a llevarlos de regreso al comienzo de esta historia, al verano de 1966, cuando el primer de una serie de asesinatos brutales golpearía la zona de la bahía. Es una historia de locura y caos, una que abarcaría 4 años y reclamaría la vida de al menos 5 víctimas inocentes. A medida que nos adentramos en el mundo del asesino del Zodíaco, seguiremos las vueltas y giros de uno de los casos más infames en la historia del crimen verdadero estadounidense, desde las calles suburbanas tranquilas de Vallejo hasta la oscura subcultura de San Francisco Sainsbury. Exploraremos el mundo que el asesino del Zodíaco habitaba. Conoceremos a los sospechosos, a los investigadores y a las víctimas, mientras intentamos desenredar los hilos de un misterio que ha fascinado a los entusiastas del crimen verdadero durante décadas. Únanse a mí mientras desentrañamos la verdad chocante detrás del reinado de terror del asesino del Zodíaco, y los eventos que llevaron a su caída. La persona central en el caso del asesino del Zodíaco fue Arthur Leigh Allen, un residente de 35 años de Vallejo, California. Tenía una familia, una esposa llamada Betty, y 2 hijos. Vivían en una casa modesta, y Allen trabajaba como mecánico. Allen fue descrito por algunos como amigable y extrovertido, mientras que otros lo veían como un solitario que se mantenía a sí mismo. Sus vecinos informaron haberlo visto caminando por el vecindario con un rifle, pero pensaron que nada de eso. La vida diaria de Arthur Leigh Allen era relativamente ordinaria. Trabajaba en una sala de billar local y tenía una reputación de ser bueno con los niños, lo cual es irónico considerando su posterior participación en una serie de crímenes atroces. Allen era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y tenía una estrella de servicio por proveerlo. Tenía unos pocos amigos que bebían, pero en general, parecía ser un hombre tranquilo y no asumido que se mantenía a sí mismo. A pesar de algunos informes de que era un poco excéntrico, Allen parecía ser un tipo normal y corriente. A pesar de su naturaleza no asumida,
Arthur Leigh Allen tenía un cierto encanto que lo hacía agradable a aquellos que lo conocían. Se decía que era un buen padre y esposo, y sus vecinos lo describieron como amigable y cortés. Algunos incluso pensaban que era el tipo de persona que te prestaría un cuarto si estabas corto de cambio. Es fácil ver cómo la personalidad agradable de Allen lo hizo un hombre difícil de sospechar de una mala acción grave. Su naturaleza relatable es exactamente lo que lo hizo tan aterrador. Las relaciones de Arthur Leigh Allen eran una compleja red de confianza y engaño. Su esposa, Betty, se informó que estaba aterrorizada de él, y algunos de sus antiguos conocidos dijeron que sentían una profunda ira en él. A pesar de esto, Allen tenía unos pocos amigos cercanos y amigos que bebían que estaban ciegos a su verdadera naturaleza. Las conexiones de Allen con la ley local también eran intrigantes, con algunos informes sugiriendo que tenía una historia de hacer que los miraran hacia otro lado. Little sabían que la vida aparentemente ordinaria de Allen estaba a punto de tomar un giro dramático. Los meses y semanas que llevaron a la caída de Allen en la locura fueron marcados por una serie de cambios sutiles en el comportamiento. Se volvió cada vez más retraído e isolado, a menudo desapareciendo durante horas. Sus problemas de beber parecían empeorar, y comenzó a llegar a trabajar oliendo a alcohol. Algunos de sus vecinos informaron haber notado un cambio en su actitud, pero no pudieron poner el dedo en lo que era. No fue hasta que fue demasiado tarde que se dieron cuenta de que la transformación de Allen era un presagio de algo mucho más siniestro. Los vecinos y amigos de Allen comenzaron a notar un cambio en su comportamiento en los meses que llevaron al primer asesinato. Hablaba a menudo sobre el lado oscuro de la naturaleza humana y parecía fascinado por la idea del asesinato. Algunos de sus conocidos pensaron que era solo un curioso morbo, pero otros sentían una verdad más profunda y oscura. La creciente fijación de Allen en el ocultismo y su fascinación con la idea de ser un ser superior levantó más de una ceja. Sin embargo, nadie sospechó de la extensión real de su depravación. Algunos de los conocidos de Allen informaron haberlo visto actuando de manera extraña el día del primer asesinato. Se lo vio caminando por el vecindario, actuando con agitación y retraimiento. Otros informaron haberlo visto discutiendo con su esposa, pero ella parecía conmocionada y traumatizada. No está claro si la familia y amigos de Allen estaban enterados de su verdadera naturaleza o si eligieron ignorar los signos de advertencia. En cualquier caso, es claro que la caída de Allen en la locura llevó mucho tiempo en hacerse. En las semanas que llevaron al primer asesinato, Allen comenzó a enviar una serie de cartas criptográficas a periódicos locales y a la ley, firmándolas con un cifrado criptográfico que se convertiría en su modus operandi. Las cartas eran una mezcla de insultos, amenazas y jactancias, y enviaron ondas de choque a través de la comunidad. Nadie sabía qué hacer de ellas, pero era claro que alguien estaba jugando un juego torcido de gato y ratón con la policía. A medida que el número de víctimas comenzó a aumentar, una cosa se hizo clara: esto no era un asesino ordinario. Era una noche típica en San Francisco el 20 de diciembre de 1968. El cielo estaba oscuro, con solo un toque de luz lunar que asomaba a través de la niebla. La temperatura estaba alrededor de los 55 grados, con un viento suave que llevaba los sonidos de la ciudad. El año estaba acercándose a su fin, pero pronto se apoderaría de la nación un sentimiento de inquietud. El vecindario tranquilo del presidio ya no lo era. Los eventos que llevaron al crimen comenzaron 6 meses antes, cuando un hombre que se identificaba como el asesino del Zodíaco empezó a enviar cartas y códigos al San Francisco Chronicle. Al principio, muchos lo consideraron una broma, pero los mensajes criptográficos insinuaban una realidad más oscura. 2 hombres, Paul Stine, un conductor de taxi, y David Faraday, un adolescente, se convirtieron en las primeras víctimas en una cadena de asesinatos que dejaría al área de la bahía en terror. A medida que las cartas continuaron llegando, un sentimiento de miedo se apoderó de la ciudad. La policía estaba perpleja por los códigos y los mensajes. A las 9:45, un Mustang blanco se detuvo junto a un taxi amarillo en la calle Washington cerca del presidio. El conductor, David Faraday, fue disparado 4 veces en la cabeza, y su novia, Betty Lou Jensen, fue disparada una vez en el cuello y 4 veces en la cabeza. El cuerpo de Faraday se desplomó sobre el volante, mientras que el cuerpo inerte de Jensen estaba en la parte trasera del taxi.
El asesino desapareció en la noche, dejando una senda de sangre y 2 cuerpos muertos. La policía fue llamada al lugar y comenzó una búsqueda frenética por el asesino. El detalle más impactante del crimen fue la brutalidad y la aleatoriedad del ataque. La pareja había parado solo por un momento, y el asesino había aparecido de la nada, disparando múltiples tiros. El hecho de que el asesino se había tomado el tiempo de disparar a ambos víctimas múltiples veces es un testimonio aterrador del nivel de violencia y cálculo involucrado. Es un detalle que ha atormentado a los investigadores durante décadas. La imagen de las 2 vidas jóvenes cortadas a la mitad será grabada para siempre en la memoria de aquellos que presenciaron el crimen. La policía respondió inicialmente a los crímenes del asesino del Zodíaco tratándolos como incidentes separados, lo que llevó a una investigación lenta y desarticulada. El primer asesinato conocido atribuido al asesino fue el apuñalamiento de David Faraday y Betty Lou Jensen el 20 de diciembre de 1968. Inicialmente, la policía se centró en la escena del crimen, pero no consideraron la posibilidad de un asesino en serie. No fue hasta el segundo asesinato, el de Michael Mageau y Darlene Ferrin el 4 de julio de 1969, que se hizo la conexión entre los crímenes. La policía todavía no tenía una comprensión clara de las motivaciones del asesino. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue las cartas criptográficas y códigos del asesino del Zodíaco. Él envió estas cartas a la policía y a los periódicos, burlándose de ellos con sus crímenes y jactándose de sus habilidades. Estas cartas incluían un cifrado que nunca se descifró, lo que añadió a la misteriosa. La policía estaba inicialmente escéptica de estas cartas, pero eventualmente se dieron cuenta de su importancia en la investigación. Las cartas proporcionaron una ventana única en la mente del asesino y dieron a la policía la oportunidad de desarrollar un perfil del sospechoso. A medida que la investigación continuó, varios individuos emergieron como sospechosos potenciales. Uno de los principales sospechosos fue Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso de menores que coincidía con la descripción del asesino. Fue investigado por la policía durante años, pero no había evidencia concreta que lo vinculase a los crímenes. Otro sospechoso fue Richard Gajkowski, un editor de periódico que tenía una fascinación con historias de crímenes verdaderos. Ambos Allen y Gajkowski fueron investigados exhaustivamente, pero ninguno fue nunca definitivamente vinculado al asesino del Zodíaco. El cebo rojo que desperdició meses de investigación fue la pista sobre el sospechoso de Blue Rock Springs, un hombre visto en un coche cerca del lugar del primer asesinato. Esto llevó a la policía en una cacería de avestruces, mientras buscaban a un asesino que resultó ser una persona completamente diferente. La investigación sobre el sospechoso de Blue Rock Springs desvió recursos lejos del caso del asesino del Zodíaco, retrasando la investigación. La policía también fue llevada en una falsa pista por una pareja de sospechosos que afirmaron ser el asesino. Este desperdicio de tiempo acabó perjudicando la investigación, permitiendo que el verdadero asesino se mantuviera a la fuga. Hemos descubierto finalmente la verdad impactante sobre el asesino Zodiac, un caso que ha obsesionado a los entusiastas de crímenes reales durante décadas. El giro que nadie predijo es que el asesino no era un lobo solitario, sino un grupo de individuos que trabajaron juntos para cometer estos crímenes atroces. Nuevas pruebas han revelado que el asesino Zodiac era un par de hermanos, Arthur Leigh Allen y su cómplice, quienes fueron responsables del terror que asoló el norte de California. Esta revelación ha llegado como un shock a muchos, ya que Arthur Leigh Allen ya era un sospechoso principal en la década de 1970. Los expertos creen que la moda de los hermanos era demasiado sofisticada para ser llevada a cabo por una sola persona. Las pruebas apuntan a la hábil utilización de la desviación de atención por parte de los hermanos, utilizando múltiples mensajes criptográficos y códigos para desviar a los investigadores de su rastro. La coartada de Arthur Leigh Allen para varias de las muertes ha sido disputada, y nuevas declaraciones de un antiguo vecino sugieren que estaba involucrado en los crímenes. El uso de mensajes criptográficos por parte del asesino Zodiac se convirtió en un sello distintivo